Cordial saludo, doctora Mariela Almaguer. A continuación presento la actividad de integración de los resultados, discusión y conclusiones. En esta presentación pues, contar los principales resultados y conclusiones de los capítulos 4 y 5 de la investigación titulada El texto del enfoque dialógico andragógico en la reducción de la entidad matemática mediante estrategias colaborativas y contextualizadas en estudiantes adultos. El capítulo 4 presenta los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico de las mediciones realizadas antes y después de la intervención, comparando el grupo experimental con el grupo control. Posteriormente, capítulo quinto interpreta estos hallazgos y los contrasta con los objetivos, la hipótesis, los referentes teóricos y los estudios empíricos realizados. El propósito central es determinar que la implementación de estrategias colaborativas contextualizadas y fundamentadas en un enfoque dialógico andragógico contribuye efectivamente a disminuir la ansiedad matemática en estudiantes adultos. Se inicia con la caracterización sociodemográfica de los participantes y posteriormente se presentan resultados obtenidos mediante el instrumento utilizado para medir la ansiedad matemática. Un hallazgo fundamental corresponde a la medición inicial. Tanto el grupo experimental como el grupo control presentaron niveles elevados de ansiedad matemática. Además, no se identifican diferencias estadísticamente significativas entre los grupos antes de la intervención. Esto resulta metodológicamente importante porque permite establecer condiciones iniciales comparables y proporciona una línea de base adecuada para valorar posteriormente el efecto de la intervención. Resultados descriptivos pre-test y post-test. Los estadísticos descriptivos permiten observar con claridad el comportamiento diferenciado de ambos grupos después de la intervención. El grupo experimental presentó una disminución de la ansiedad matemática en todas las dimensiones evaluadas. La ansiedad matemática total pasó de una media de 25,73 en el pre-test a 21,56 en el post-test. Asimismo, la ansiedad evaluativa disminuyó, la ansiedad entre tareas numéricas pasó de 7,7 a 6,23 y la ansiedad relacionada con los cursos de matemáticas también disminuyó. En contraste, el grupo control presentó en el post-test valores superiores a los observados en el grupo experimental. Análisis inferencial. Para determinar si las diferencias observadas podían considerarse estadísticamente significativas, se realizaron previamente pruebas de normalidad. Debido a que varias dimensiones no cumplieron el supuesto de normalidad, se utilizaron procedimientos no paramétricos. Para las comparaciones entre grupos se empleó la Ullman-Wigner, mientras que para comparar las mediciones pre-test y post-test dentro de cada grupo se utilizó la prueba de Wilkerson. Además, se incorporó el tamaño de efecto mediante el coeficiente R de Rosenthal, lo cual permite valorar no solamente si existen diferencias estadísticamente significativas, sino también la magnitud de estas diferencias. Los resultados del post-test muestran diferencias significativas entre el grupo experimental y el grupo control en las tres dimensiones de la ansiedad matemática evaluada, dado que en todos los casos se obtuvo un valor de P menor a 0,001. Además, los tamaños de efecto calculados mediante el R de Rosenthal oscilaron entre 0,309 y 0,388, lo que corresponde a efectos de magnitud moderada. Esto indica que la intervención no solamente produjo diferencias estadísticamente significativas, sino que dichas diferencias tuvieron una magnitud relevante. Los menores niveles observados en el grupo experimental son consistentes con un efecto favorable de la intervención sobre la ansiedad matemática. La comparación intragrupo permite observar una diferencia especialmente importante. En el grupo control también se encontraron cambios estadísticamente significativos entre el pre-test y el post-test. Sin embargo, estos cambios correspondieron a un incremento de los niveles de ansiedad. Por ejemplo, la ansiedad matemática total presentó un tamaño de efecto de R de Rosenthal de 0,573, considerando grande. La ansiedad ante tareas numéricas y entre el curso de matemáticas también mostró efectos de magnitud moderada. De esta manera, mientras el grupo experimental disminuyó sus niveles de ansiedad después de la intervención, el grupo control presentó una tendencia contraria. En el capítulo quinto, los resultados dejan de analizarse únicamente desde una perspectiva estadística y pasan a interpretarse desde los objetivos, la hipótesis y los referentes teóricos y empíricos. El objetivo general fue abordado satisfactoriamente debido a que la intervención produjo una reducción de la ansiedad matemática total y de sus diferentes dimensiones en el grupo experimental.
Se plantea además una interpretación relevante. La ansiedad matemática no debe comprenderse exclusivamente como una limitación individual o cognitiva. Los resultados sugieren que las condiciones pedagógicas, la interacción social, la contextualización y la forma en que se aborda el error pueden influir en la experiencia emocional de la experiencia de contrastación teórica. Los resultados presentan coherencia con los principales referentes teóricos que fundamentaron la investigación. Desde la perspectiva de Knowles, el aprendizaje adulto debe reconocer la experiencia previa y responder a situaciones significativas. Con Adam se relaciona los principios de horizontalidad y participación. Desde Freire, el diálogo transforma las relaciones educativas y favorece una participación más democrática. Finalmente, la teoría sociocultural de Vygotsky permite comprender la importancia de la interacción social y del aprendizaje colaborativo. En conjunto, estos referentes ayudan a explicar por qué la contextualización, la cooperación, la participación y la simplificación del error pudieron contribuir a disminuir la ansiedad matemática. Contrastación empírica. Los resultados coinciden principalmente con Rogers 2025, Osbeck y Yumash 2020 y Morgan 2025. Rogers evidencia la utilidad de las estrategias cooperativas en adultos. Osbeck y Yumash respaldan el efecto de la enseñanza dialógica sobre la ansiedad matemática. Y Morgan identifica la ansiedad como una barrera importante en estudiantes adultos. En contraste, Schouten y otros 2025 muestran que las intervenciones breves no necesariamente generan los mismos resultados. Esto permite destacar que en esta investigación la combinación del diálogo, la colaboración, la contextualización y el enfoque andragógico se relacionó con una reducción significativa de la ansiedad matemática. Finalmente, los resultados permiten rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis de investigación, según la cual el enfoque dialógico andragógico produce una reducción estadísticamente significativa de la ansiedad matemática en el grupo experimental respecto al grupo control. La principal conclusión es que este enfoque, implementado mediante estrategias colaborativas y contextualizadas, constituye una alternativa pedagógica viable para trabajar la ansiedad matemática en estudiantes adultos. La investigación aporta evidencia en los ámbitos pedagógico, socioemocional, teórico y metodológico y permite plantear nuevas líneas de investigación, especialmente en estudios longitudinales que permiten determinar la permanencia de los efectos, así como investigaciones que relacionan la reducción de la ansiedad con el rendimiento matemático y que profundizan las variables como género, edad y trayectoria educativa.